El paisaje árido del planeta Ser se extendía sin fin bajo el resplandor implacable de los soles gemelos. Rocas irregulares sobresalían del suelo polvoriento como dientes rotos que proyectaban sombras siniestras a través del terreno desolado. Una lanzadera descendió del cielo carmesí, sus motores rugieron contra el silencio inquietante del mundo alienígena. La escotilla de la lanzadera se abrió con un silbido y emergió un grupo de prisioneros. Sus rostros estaban marcados por el cansancio y el desafío. Soldados, científicos y civiles por igual, caminaban con dificultad por el paisaje implacable. Sus movimientos estaban agobiados por el peso de su cautiverio. Entre ellos, el capitán Marcus tenía la mirada fija hacia adelante con determinación inquebrantable. Muy por encima de las imponentes formas de los guardias arianos, observaban a los prisioneros con interés distante. Sus ojos insectoides brillaban con malevolencia. Los drones flotantes zumbaban sobre sus cabezas. Sus cuchillas cortaban el aire quieto mientras escaneaban a los humanos debajo. Los prisioneros sentían el peso del escrutinio de su captor como una fuerza tangible, un recordatorio constante de su impotencia mientras los prisioneros marchaban. La tensión hervía a fuego lento. Bajo la superficie amenazando con hervir en cualquier momento, los soldados intercambiaron miradas cautelosas con los civiles, su desconfianza palpable en el aire. El capitán Marcus caminó entre ellos, su presencia un faro de autoridad en medio del caos. Podía sentir los ojos de sus compañeros sobre él, su silenciosa súplica de guía resonando en sus oídos. El capitán Marcus apretó su arma improvisada, una espada rudimentaria hecha de restos rescatados de los restos de su nave de transporte. Era una defensa exigua contra los peligros desconocidos del planeta, pero era todo lo que tenían. Con cada paso luchaba por mantener la moral entre sus cansados compañeros, sus palabras un grito de guerra contra la desesperación. Sigue avanzando, ordenó su voz, cortando el silencio opresivo. Aún no salimos de esto. Solo en sus aposentos el capitán Marcus luchó con el peso del mando que descansaba pesadamente sobre sus hombros. La luz tenue arrojaba sombras profundas a través de la habitación abarrotada, enfatizando el cansancio grabado en sus rasgos. Los recuerdos de batallas peleadas y camaradas perdidos acechaban sus pensamientos, sus fantasmas persistiendo en el rincones de su mente. Con un profundo suspiro el capitán Marcus se hundió en la estrecha litera. El metal gimió en protesta bajo su peso, sus dedos trazaron las cicatrices irregulares que entrecruzaban su piel, recuerdos de conflictos pasados que todavía palpitaban con dolor. Fantasma cerró los ojos buscando consuelo en la oscuridad, pero solo encontró el eco implacable de sus propias dudas. Afuera, el distante estruendo de la maquinaria resonó a través del complejo, un recordatorio constante de la presencia sariana. Eran prisioneros aquí, peones en un juego que apenas entendían, y el capitán Marcus sabía que su única esperanza estaba en la unidad, pero como la carga del liderazgo pesaba sobre él, temía que su resolución por sí sola no fuera suficiente para llevarlos a través de las pruebas que se avecinaban en el comedor. Las tensiones hervían a fuego lento como una olla al borde de hervir, soldados y civiles por igual reunidos alrededor de las mesas improvisadas, sus rostros demacrados y cansados. Mientras se distribuían las raciones, una chispa se encendió en llamas, y pronto los ánimos se encendieron. Una acalorada discusión estalló entre dos prisioneros, sus voces se elevaron por encima de la guarida de conversación como un trueno en una tormenta. Puños apretados se enfrentaron entre sí, sus ojos ardían de ira y frustración. El capitán Marcus intervino, su voz cortando el caos como una espada suficiente. Ladró su tono ordenando obediencia. Todos estamos todos juntos en esto, no podemos permitirnos dejar que pequeñas disputas nos separen por un momento. El comedor quedó en silencio, la tensión palpable en el aire. Luego lentamente los combatientes dieron un paso atrás, su ira moderada por el peso de las palabras de su comandante. Sabían que para sobrevivir tendrían que dejar de lado sus diferencias y permanecer unidos contra su enemigo común. Muy por encima del complejo, un supervisor sariano observaba a los prisioneros con interés distante, sus ojos compuestos, brillando en la tenue luz. Desde su punto de vista observaba cada uno de sus movimientos con precisión clínica, analizando su comportamiento en busca de signos de debilidad. Drones flotando recorrieron el perímetro del recinto, con sus sensores buscando cualquier signo de inquietud. Los Sarian siempre estaban atentos. Su vigilancia era una presencia constante en la vida de los prisioneros, pero bajo su mirada vigilante, una chispa de desafío se encendió, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, sin que sus captores lo supieran. Los prisioneros no estaban solos en su lucha. Puede que fueran prisioneros, pero también eran guerreros, luchadores, supervivientes, y mientras esa chispa de desafío ardiera en su interior, nunca se rendirían a la desesperación. Mientras los duros rayos de los soles duales de Zorak Prime caían sobre el desolado paisaje, la cansada procesión de prisioneros humanos avanzaba con dificultad hacia los imponentes muros del campamento Delta. Entre ellos, los antiguos soldados apretaban las mandíbulas con una determinación sombría. Los científicos fruncían el ceño en silenciosa contemplación, y los civiles lanzaban miradas cautelosas a las estructuras alienígenas que se alzaban amenazadoramente ante ellos. Los altos muros del campamento, rematados con alambre de púas,
proyectaban largas sombras sobre el suelo árido mientras los prisioneros eran conducidos a través de las puertas. Los imponentes guardias arianos, el capitán Marcus, con los hombros erguidos a pesar del peso de sus grilletes, escaneó el perímetro con un ojo entrenado y notó la presencia vigilante de los ejecutores arianos estacionados en cada esquina. El comandante Bexer, una figura corpulenta con ojos fríos e inflexibles, gritó órdenes a los prisioneros mientras eran escoltados a sus habitaciones asignadas. Sus palabras estaban desgarradas por el desprecio, cada sílaba estaba entrelazada con la promesa de castigo para cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. El teniente Jenkins, con la mandíbula apretada en una ira apenas contenida, intercambió una mirada tensa con el capitán Marcus, jurando en silencio desafiar el dominio sariano en cada oportunidad que tuviera. Mientras la noche caía sobre el campamento Delta, los prisioneros se aventuraron con cautela más allá de la seguridad de los muros del campamento, sus sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de peligro. La expresión de la doctora Ramírez, sombría bajo el duro resplandor de la luz de su casco, señaló la flora y fauna alienígenas que acechaban en las sombras, cada una más letal que la anterior. Emily, con las manos temblorosas mientras agarraba un arma improvisada, se tragó la bilis que le subía por la garganta mientras alcanzó a ver una imponente planta carnívora. Sus hojas dentadas brillaban a la luz de la luna. En la relativa seguridad de sus habitaciones, los prisioneros se reunieron en pequeños grupos, sus voces eran silenciosas mientras discutían estrategias para la supervivencia. El capitán Marcus, su voz firme a pesar de la corriente subyacente de tensión, describió un plan. Para organizar patrullas y racionar suministros, David, un civil sin experiencia en combate de la que hablar, asintió en acuerdo silencioso. Su determinación de contribuir al bienestar colectivo del grupo ardía brillante en sus ojos. En los rincones más oscuros del campamento Delta, los susurros de resistencia comenzaron a extenderse entre los prisioneros como un reguero de pólvora liderados por una figura conocida solo como el Susurrador. La red clandestina formó a sus miembros, unidos por un deseo compartido de libertad y justicia. El capitán Marcus, su mirada se movió rápidamente y con una esperanza recién descubierta, intercambió un sentimiento de conocimiento con el teniente Jenkins. Su resolución se fortaleció al saber que no estaban solos en su lucha contra sus opresores arianos. Los prisioneros se acurrucaron en la cámara tenuemente iluminada, sus rostros grabados por el miedo y la aprensión. La doctora Elena Ramírez, reconocida entre ellos por su experiencia en xenobiología, yacía atada a una mesa de metal fría en el centro de la habitación. Tubos y cables serpenteaban desde su cuerpo conectándola a la serie de dispositivos amenazantes que la rodeaban. Los científicos arianos, con sus rasgos oscurecidos por la sombra, se movían con una eficiencia inquietante mientras se preparaban para llevar a cabo su experimento. La respiración de la doctora Ramírez se convirtió en jadeos irregulares mientras luchaba contra sus ataduras, sus ojos abiertos por el terror. El sabor metálico del miedo llenó el aire cuando los científicos alienígenas se acercaron, sus manos enguantadas en metal frío y estéril con solo presionar un interruptor. Las máquinas cobraron vida con un zumbido, su brillo siniestro proyectaba largas sombras en la cámara. Los gritos de la doctora Ramírez perforaron el silencio cuando comenzó el experimento. Su cuerpo se retorció de agonía mientras se convertía en un simple peón en el juego retorcido sariano. El capitán Marcus, con la mandíbula apretado con furia, miró impotente desde detrás del cristal reforzado, sus puños apretados a estos lados, su mente corriendo con una necesidad desesperada de intervenir. Con una resolución de acero, dio un paso adelante, su voz cortando la tensión como un cuchillo suficiente, gruñó, su mirada fija en él. Científico salariano líder, libérala. Ahora el científico alienígena lo miró con una fría indiferencia, sus ojos brillando con malicia. No tienes autoridad aquí, humano, se burlaron, su voz goteando desprecio. Los puños de Marcus se apretaron más fuerte mientras luchaba por contener su rabia. Su resolución se endurecía con cada momento que pasaba mientras el experimento se desarrollaba ante ellos. La tensión hervía a fuego lento entre los prisioneros como un barril de pólvora listo para explotar. Las voces se levantaron en un acalorado debate, cada prisionero ofreciendo su propia perspectiva sobre la situación en cuestión. Los soldados clamaban por una demostración de fuerza, sus voces teñidas con los ecos de batallas pasadas. Los civiles, por otro lado, pidieron precaución, su miedo a las represalias palpable en el aire. Marcus miró con el ceño fruncido, su mente agitada con el peso de su decisión. Con cada momento que pasaba, la brecha entre ellos se hacía más grande, amenazando con destrozar al grupo. La doctora Ramírez, su cuerpo aún temblaba por la terrible experiencia, dio un paso adelante con una tranquila determinación. No debemos ceder al miedo, imploró, su voz vacilante, pero la violencia resuelta solo engendrará más violencia. Sus palabras quedaron flotando en el aire, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Marcus la miró con una mezcla de admiración y escepticismo, su mente luchando con las implicaciones de su súplica. ¿Podría la diplomacia ser realmente su salvación? ¿O estaban condenados a sufrir a manos de sus captores indefinidamente?
Con un profundo suspiro, Marcus dio un paso adelante para dirigirse al grupo. Su voz firme y vacilante: tenemos que tomar una decisión. Comenzó su mirada recorriendo a los prisioneros reunidos. Podemos encogernos ante nuestros opresores, o podemos permanecer juntos y luchar por nuestra libertad. Sus palabras quedaron flotando en el aire, un desafío a la esencia misma de su ser. La caverna, tenuemente iluminada, hizo eco con las fervientes voces de los prisioneros mientras se reunían en una sala de reuniones improvisadas, sus caras marcadas con determinación y miedo. El capitán Marcus estaba de pie en el centro, sus manos entrelazadas tras su espalda, sus ojos escaneando la habitación con una mezcla de preocupación y resolución. A su alrededor los prisioneros se agruparon en facciones, sus lealtades formando líneas ideológicas. Escuchen todos, el capitán Marcus gritó, su voz cortando el clamor creciente como una espada. Necesitamos mantener el orden si vamos a sobrevivir a esto. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos mientras el debate se intensificaba, cada lado cada vez más atrincherado en sus creencias. La doctora Elena Ramírez, un faro de calma en medio del caos, dio un paso adelante, sus ojos brillando con determinación mientras presentaba su caso por la diplomacia. No debemos subestimar el poder de la comunicación, argumentó, su voz firme, a pesar de la tensión en la habitación. Si podemos establecer un diálogo con los tesianos, tal vez podamos negociar nuestra salida de esto. El sargento Jackson, su rostro curtido grabado con líneas de determinación, contrarrestó su argumento con fervor. La negociación no nos llevará a ninguna parte, gruñó, su voz resonando con autoridad. Necesitamos luchar por nuestra libertad, no rogar por ella. La habitación estalló en una cacofonía de voces mientras los prisioneros debatían los méritos de la diplomacia versus la confrontación. El capitán Marcus luchaba por mantener el orden, sus intentos de mediar cayeron en oídos sordos mientras los ánimos se caldeaban y las acusaciones volaban, pero en medio del caos surgió un rayo de esperanza cuando el capitán Marcus propuso un compromiso, su voz cortando la creciente marea de descenso. Necesitamos perseguir estrategias diplomáticas y militaristas, declaró, su tono firme pero mesurado. Es la única forma en que tendremos una oportunidad contra nuestros captores. Lentamente, de mala gana, los prisioneros comenzaron a calmarse, sus ojos se volvieron hacia el capitán Marcus mientras describía su plan de supervivencia. La doctora Ramírez asintió con la cabeza, su fe en la diplomacia atenuada por la realidad de su situación. El sargento Jackson gruñó su consentimiento, su mirada se detuvo en las armas en su lado, un recordatorio silencioso de las batallas por venir. El paisaje árido se extendía interminablemente ante ellos, un páramo desolado de rocas irregulares y polvo arremolinado. El capitán Marcus dirigió al pequeño equipo de prisioneros, sus rostros sombríos con determinación mientras se embarcaban en una misión de exploración. La doctora Elena Ramírez, su ceño fruncido por la concentración, se arrastraba detrás de su mente científica, ansiosa por descubrir los misterios del planeta alienígena. Mientras avanzaban con dificultad por el terreno implacable, el sargento Jackson escaneó el horizonte en busca de cualquier signo de peligro. Su mano nunca se alejó de su arma, el aire crepitaba por la tensión mientras se movían con cautela, cada paso un riesgo potencial en este entorno hostil. De repente, un crujido en la maleza frente a ellos llamó su atención. Con las armas listas, se acercaron con cautela, listos para defenderse contra cualquier amenaza que acechara. Emergiendo de las sombras del denso follaje, eran figuras diferentes a cualquier otra que hubieran visto antes. Los tarianos estaban ante ellos, su piel iridiscente brillando en la dura luz del sol. Tatuajes adornaban sus cuerpos, patrones intrincados grabados en su carne que los marcaban como guerreros de su. El capitán Marcus levantó una mano en un gesto de paz, su voz firme mientras se dirigía a las criaturas alienígenas. Venimos en paz, dijo, que sus palabras resonaron en el paisaje árido. Los tarianos los miraron con una mezcla de curiosidad y sospecha, sus ojos cautelosos pero no hostiles. La doctora Ramírez dio un paso adelante, su mirada se encontró con la del líder tariano. Buscamos aliados, dijo, su voz firme pero respetuosa. Deseamos aprender de ustedes para comprender este mundo y sus deidades. Los tarianos intercambiaron miradas. Una conversación silenciosa pasó entre ellos mientras deliberaban. Después de un momento tenso, el líder asintió, un gesto de aceptación mientras el sol se hundía en el horizonte. Los prisioneros se reunieron alrededor de un fuego improvisado, las llamas proyectaban sombras parpadeantes en sus rostros a su alrededor. El Tarnan se sentó, sus expresiones eran cautelosas pero no hostiles. El capitán Marcus se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el líder tariano. Tenemos suministros, dijo, haciendo un gesto hacia las escasas reservas que habían traído con ellos a cambio de su conocimiento de este planeta. Ofrecemos lo que podamos prescindir. Los tarianos consideraron su oferta, sus rostros ilegibles en la luz del fuego. Un momento después, el líder asintió. Un acuerdo silencioso pasó entre ellos. En los días siguientes, los prisioneros y los de tarianos forjaron una alianza incómoda. Sus interacciones estuvieron marcadas por una confianza cautelosa. Los tarianos compartieron su conocimiento de la flora y fauna del planeta, señalando qué plantas eran seguras para comer y qué criaturas representaban una amenaza. Cuando llegó el momento de que se separaran, el capitán Marcus extendió una mano al líder tariano, un gesto de gratitud. Gracias, dijo simplemente, sus palabras llevando el peso de su lucha compartida.
El duro paisaje alienígena se extendía ante el capitán Marcus, su terreno irregular y su flora inquietante, un recordatorio constante de su situación precaria en medio de la lucha por la supervivencia, observó a la doctora Elena Ramírez, su mirada enfocada fija en un grupo de plantas alienígenas, se movía con un propósito, sus movimientos fluidos y decididos, un marcado contraste con el caos que los rodeaba. El capitán Marcus no pudo evitar sentirse intrigado por la dedicación de la doctora Ramírez. La observó mientras catalogaba meticulosamente las muestras, sus manos navegaban sordamente por la vegetación desconocida. Había una fuerza en sus movimientos, una resistencia que decía mucho sobre su carácter a medida que avanzaba el día. El capitán Marcus se sintió atraído al lado de la doctora Ramírez, ansioso por aprender más. Sobre su investigación se acercó a ella tentativamente consciente de los límites que los separaban en este duro nuevo mundo. Doctor Ramírez, comenzó a aclararse la garganta contra el aire secamente, si me uno a ti. El doctor Ramírez miró hacia arriba, la sorpresa parpadeando en sus rasgos antes de que ella asintiera en reconocimiento. Por supuesto, capitán, ella respondió, su tono educado pero cauteloso. Trabajaron en silencio por un tiempo, el único sonido el susurro del follaje alienígena y el zumbido distante de la tecnología sariana. Pero cuando el sol se hundió detrás del horizonte, el doctor Ramírez finalmente rompió el silencio. Capitán Marcus, ella dijo, su voz es suave, pero constante, he estado estudiando la flora local, tratando de identificar cualquier recurso potencial que podamos usar para sobrevivir. El capitán Marcus escuchó atentamente mientras la doctora Ramírez compartía sus hallazgos. Sus palabras pintaban una imagen de esperanza en medio de la desolación. Ella habló de plantas con propiedades curativas, de posibles fuentes de alimentos escondidas dentro del paisaje. Su conocimiento es invaluable, doctor. El capitán Marcus comentó, una admiración genuina coloreando sus palabras. Necesitamos cada ventaja que podamos obtener si vamos a sobrevivir aquí afuera. Su conversación continuó hasta bien entrada la noche, pasando de los aspectos prácticos de la supervivencia a asuntos más personales. El capitán Marcus se encontró abriéndose a la doctora Ramírez de una manera que no lo había hecho con nadie más desde la guerra. Perdí toda mi unidad, confesó, su voz pesada con el peso de su pasado. No pude salvarlo sin importar cuánto lo intenté. La doctora escuchó en silencio, su expresión comprensiva, pero comprensiva. Ella compartió sus propias luchas, sus miedos y dudas. Al descubierto en la parpadeante luz del abeto, juntos encontraron consuelo en la compañía del otro, su vulnerabilidad compartida, forjando un vínculo más fuerte que cualquiera que hubieran conocido antes. Como la noche a medida que avanzaban, se quedaron dormidos. Una sensación de camaradería y confianza llenaba el aire a su alrededor. En los días que siguieron, el capitán Marcus y el doctor Ramírez continuaron trabajando juntos. Su asociación se fortalecía con cada momento que pasaba. Enfrentaron los desafíos de su nuevo mundo de frente, unidos en su determinación de sobrevivir contra todo pronóstico, y a pesar de todo, su vínculo solo se profundizó, un faro de esperanza en la oscuridad de su futuro incierto. El Tarne y los campos de entrenamiento surgieron como un oasis en medio de la dura jungla alienígena. Un santuario oculto de las miradas indiscretas de sus captores arianos. El aire estaba cargado de humedad que inundaba el denso follaje con una aura casi tangible de misterio y peligro, mientras la prisión liderada por el capitán Marcus y el doctor Ramírez se aventuraba más profundamente en la extensión Verdán, fueron recibidos por la vista de los detarianos, seres altos y delgados con ojos luminosos y patrones intrincados que adornaban su piel. Los ancianos, sabios e inescrutables, los recibieron con un asentimiento silencioso que los condujo al corazón de su santuario. El entrenamiento comenzó en serio, con los tarianos guiando a los prisioneros a través de una serie de ejercicios rigurosos diseñados para probar su resistencia física y agudeza mental. Aprendieron a identificar plantas comestibles de venenosas, a poner trampas para la esquiva vida silvestre del planeta y a navegar por el terreno traicionero con la gracia y la agilidad de los cazadores experimentados. En medio del agotador esfuerzo físico, los momentos de camaradería y ligereza proporcionaron un breve respiro de la constante amenaza del peligro. El capitán Marcus, con el ceño fruncido por la concentración, compartió una rara sonrisa con sus camaradas mientras enfrentaban cada desafío con determinación y coraje. La doctora Ramírez, con su voz suave pero autoritaria, ofreció palabras de aliento a aquellos que luchaban por mantener el ritmo a medida que avanzaba el entrenamiento. Los prisioneros se encontraron uniéndose a través de experiencias compartidas. Sus antecedentes dispares se desvanecieron en el crisol de la adversidad. El capitán Marcus se sinceró sobre sus experiencias en la guerra, contando historias de valor y sacrificio con un toque de melancolía en su voz. La doctora Ramírez, con sus ojos iluminados por la pasión, habló de su infancia creciendo en un mundo colonial distante donde las estrellas pintaban el cielo nocturno con promesas de aventura y descubrimiento. Pero incluso en medio de la nueva camaradería, el peligro acechaba en las sombras, esperando atacar cuando menos se lo esperaba.
A medida que los prisioneros se aventuraban más profundamente en la jungla, se encontraron con un depredador mortal, una criatura de músculos sení y garras afiladas como navajas que los acechaba con intenciones depredadoras. Con la guía Tariana, se unieron con sus corazones palpitando con adrenalina mientras enfrentaban su primera prueba real de supervivencia. A pesar de su miedo, se mantuvieron firmes usando su amplitud e ingenio para burlar a la criatura y salir victoriosos. La tensión disminuyó reemplazada por una sensación de triunfo y camaradería mientras celebraban su victoria con un banquete digno de reyes alrededor de una ca improvisada. MP Fire. Los prisioneros itarianos por igual se dieron un festín con frutas exóticas y carnes asadas. Sus risas resonaron en el cielo nocturno. En ese momento, en medio de las llamas parpadeantes y el cálido resplandor de la camaradería, encontraron consuelo en la compañía del otro, unidos en su lucha compartida contra las fuerzas que buscaban mantenerlos cautivos. El aire crepitaba con tensión mientras el capitán Marcus inspeccionaba el perímetro del asentamiento de prisioneros. En la tenue luz del planeta alienígena, las sombras bailaban amenazadoramente, presagiando el peligro inminente que acechaba justo más allá de sus defensas improvisadas. De repente, una explosión ensordecedora destrozó la quietud, enviando ondas de choque que recorrieron el complejo. Las tropas arianas, vestidas con elegantes armaduras metálicas y empuñando avanzadas armas de energía, descendieron sobre el asentamiento con despiadada eficiencia. Su asalto fue rápido y despiadado, tomando a los prisioneros con la guardia baja y hundiéndolos en el caos. Mientras las explosiones sacudían el complejo, los gritos de angustia resonaban en el aire. Cuerpos cubrían el suelo, tanto humanos como saranos, mientras los dos lados se enfrentaban en un danza mortal de violencia. Los edificios se derrumbaron bajo el ataque, enviando escombros volando en todas direcciones. En medio del caos, la mente del capitán Marcus corrió. Sus instintos, afinados por años de entrenamiento militar, se aceleraron con determinación sombría. Se dio cuenta de la gravedad de la situación. Estaban bajo ataque, y estaban lamentablemente desprevenidos. Necesitaban fortificar sus defensas, y rápido. Marcus no perdió tiempo en entrar en acción, su voz cortando la cacofonía de la batalla como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A las armas, gritó, sus palabras resonando con autoridad: no caeremos hoy, prepárense para defender este complejo con sus vidas. Los prisioneros, conmocionados pero no rotos, se unieron al llamado de Marcus. Su miedo, atemperado por la resolución de acero en sus ojos, con determinación sombría, se pusieron a trabajar luchando por reforzar sus defensas y prepararse para el ataque que seguramente vendría. Mientras los prisioneros trabajaban frenéticamente para fortificar sus defensas, una calma tensa se instaló sobre el asentamiento. El aire crepitaba con anticipación cada momento que pasaba. Esperaban con la ominosa certeza del conflicto inminente. Marcus estaba en la vanguardia, un faro de fuerza en medio del caos, su mirada fija en el horizonte mientras esperaba el inevitable choque con sus adversarios arianos. En la inquietante quietud de la noche, los prisioneros se prepararon para la tormenta que se cernía en el horizonte, sabiendo que su supervivencia dependía de su capacidad para permanecer unidos frente a probabilidades abrumadoras. El capitán Marcus sintió el peso de la responsabilidad presionándolo como una capa de plomo mientras se acurrucaba con sus aliados de confianza, el sargento Thompson y el teniente Patel, en un rincón poco iluminado del recinto de la prisión. Las tensiones crepitaban en el aire, palpables incluso en las sombras, mientras hablaban en voz baja, muy conscientes de los ojos siempre vigilantes de su cesariano. No podemos seguir sentados de brazos cruzados, Marcus. Thompson murmuró, su voz tensa por la frustración. Están apretando su control sobre nosotros cada día. Marcus asintió con tristeza, su mandíbula apretada en determinación. Lo sé, Thompson, necesitamos reunir información sobre sus movimientos, encontrar sus debilidades. El ceño de Patel se frunció en sus pensamientos mientras consideraba sus opciones. Pero ¿cómo lo hacemos sin llamar la atención sobre nosotros mismos? La mirada de Marcus endureció, una resolución de acero ardiendo en sus ojos. Tenemos que ser creativos bajo el amparo de la oscuridad. Marcus y sus aliados se reunieron en una aislada alcove. Sus respiraciones se volvían rápidas y superficiales con la anticipación de lo que les esperaba. Su plan era arriesgado, atrevido, pero no tenían otra opción si querían tener alguna oportunidad contra sus captores. Disfrazados con atuendos de prisioneros andrajosos, Marcus, Thompson y Patel se aventuraron en las afueras del territorio controlado por los arianos. Sus corazones latían con fuerza a cada paso. La presencia opresiva de sus captores colgaba pesada en el aire, sofocante en su intensidad. Se movían con la cautelosa precisión de los depredadores que acechan a sus presas, mezclándose con las sombras mientras observaban las mayores medidas de seguridad implementadas por los cianos. Sus corazones martillaban en sus pechos como un eldrón de vigilancia sariano. Se desvió peligrosamente cerca de su posición. Su mecánico barría el área con desconcertante precisión. Marcus y su equipo se congelaron, apenas atreviéndose a respirar mientras veían pasar al dron, sus cuerpos tensos como resortes enroscados listos para romperse. Cuando el dron finalmente se movió, dieron un suspiro colectivo de alivio. La adrenalina aún corría por sus venas bajo el manto de la oscuridad. Marcus y su
Equipo lanzaron su emboscada a una patrulla solitaria, sus movimientos rápidos y silenciosos como fantasmas, sometieron a sus cautivos con una eficiencia despiadada, arrastrando a uno de los cianos a un lugar apartado para interrogarlo. El dominio de Patel del idioma sariano resultó invaluable mientras presionaban al cautivo para obtener inteligencia vital, extrayendo cada bocado de información que pudieron sobre los movimientos y la vulnerabilidad de sus enemigos. Su victoria duró poco, ya que el sitio de interrogatorio improvisado fue rodeado de repente por refuerzos arianos. Sus armas apuntaron a Marcus y su equipo con intenciones letales. Con la desesperación impulsada por la adrenalina, lucharon con uñas y dientes para escapar esquivando fuego blaster y evadiendo por poco la captura. En cada giro en el caos lograron escabullirse en la oscuridad. Sus corazones latían con fuerza con la euforia de su estrecho escape, pero la batalla estaba lejos de terminar, y Marcus sabía que la lucha por la libertad apenas estaba comenzando. El asentamiento ubicado en Sunset Valley parecía sereno bajo el cielo crepuscular, sus habitantes inconscientes de la inminente fatalidad que se avecinaba en el horizonte mientras los últimos rayos de sol pintaban el paisaje en tonos naranja y carmesí. Una sensación de inquietud se instaló entre los prisioneros. El capitán Marcus, siempre vigilante, sintió la tensión en el aire, su mandíbula se tensó con determinación. La tranquilidad se hizo añicos en un instante cuando el cielo fue desgarrado por la llegada de los Arion. El fuego de plasma de los buques de guerra cayó sobre el asentamiento transformándolo en un caótico. Los edificios del campo de batalla se derrumbaron bajo el asalto implacable, gritos resonando a través del valle. La voz de Marcus se elevó por encima de la guarida ladrando órdenes mientras guiaba a sus compañeros soldados a la batalla en medio del humo y los escombros. Lucharon con ferocidad, su determinación inquebrantable, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Cada disparo era un testimonio de su desafío, cada golpe era un símbolo de su resistencia. La doctora Elena Ramírez se lanzó entre los heridos, sus manos firmes a pesar del caos que la rodeaba. Cuerpos ensangrentados y magullados cubrían el suelo, un sombrío recordatorio del costo de su desafío, pero aún así lucharon impulsados por una obstinada negativa a rendirse a la desesperación. En el corazón del caos, Marcus se encontró atrapado en un duelo desesperado con un imponente guerrero sariano. Las explosiones sacudieron el suelo a su alrededor enviando ondas de choque a través del aire, pero en medio del caos, el enfoque de Marcus permaneció intacto, su resolución inquebrantable. Luego, en un destello de luz cegador, todo cambió. Una explosión atravesó el aire desorientando a Marcus y dejándolo vulnerable antes de que pudiera reaccionar. Estaba rodeado de soldados arianos, sus armas apuntaban hacia él con precisión mortal mientras Marcus era arrastrado por sus captores. Una sensación de desesperación invadió a los prisioneros restantes, el pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por reagruparse y montar una defensa. Algunos se retiraron para esconderse, mientras que otros se mantuvieron firmes, sus rostros grabados con determinación entre el caos, alianzas fracturadas y lealtades vacilantes. Los prisioneros, una vez unidos, ahora se encontraban divididos, su sentido de unidad destrozado por el brutal asalto sariano. Pero en medio de la confusión, un destello de desafío permaneció, una negativa obstinada a rendirse a la desesperación. Cuando el polvo se asentó y los ecos de la batalla se desvanecieron, los sobrevivientes emergieron de las ruinas de Sunset Valley, sus rostros grabados con dolor y determinación. El humo se elevó hacia el cielo, un sombrío recordatorio del precio de su desafío. Con Marcus desaparecido, los prisioneros se quedaron tambaleándose, su sentido de unidad destrozado por el brutal asalto sariano. Pero en medio de la desesperación, un rayo de esperanza permaneció porque, aunque pudieron haber perdido a su líder, no habían perdido su voluntad de luchar, y mientras sobrevivían, los prisioneros se tambalearon. A pesar de la devastación que los rodeaba, juraron honrar el sacrificio de Marcus y continuar la lucha por su libertad sin importar el costo. En los confines tenuemente iluminados de la enfermería improvisada, las manos de la doctora Elena Ramírez temblaron mientras revisaba las pertenencias del capitán Marcus. La pérdida de su líder pesaba mucho en su corazón, arrojando una paz de desesperación sobre los prisioneros, pero en medio del dolor, un destello de determinación brilló en sus ojos cuando descubrió un compartimento oculto en la mochila del capitán Marcus. Con dedos cautelosos, sacó almohadillas de datos encriptadas, sus superficies estaban estropeadas por rasguños y marcas de quemaduras. Fuera de la enfermería, los prisioneros se reunieron en solemne silencio alrededor de un monumento improvisado para el capitán Marcus. El suave resplandor de la bioluminiscencia de la flora los bañó con una luz etérea mientras permanecían con la cabeza inclinada rindiendo homenaje a su líder caído. Los recuerdos del coraje y la resistencia de Marcus resonaron en el patio mezclándose con oraciones susurradas por el viaje de su alma más allá de las estrellas. Las lágrimas brillaron en los ojos de los soldados endurecidos y los civiles cansados. Unidos en su dolor y pérdida, solos en sus aposentos, la doctora
Ramírez se hundió en el borde de su litera, sus pensamientos se arremolinaban como olas sacudidas por la tormenta, la duda la llenaba de determinación, susurrando crueles insinuaciones de inadecuación y fracaso, trazó las líneas de los cuadernos de datos del capitán Marcus con manos temblores, sus contenidos encriptados, un enigma desalentador en la oscuridad de su soledad, luchó con el peso del liderazgo impuesto sobre ella, cuestionando su propia valía para llenar el vacío dejado por la ausencia de Marcus, decidida a sofocar la creciente marea de desesperación, la doctora Ramírez emergió de sus aposentos para encontrar a los prisioneros reunidos en el patio central, sus rostros estaban demacrados y atormentados, reflejando la desolación de su situación. Con una respiración tranquilizadora, Ramírez dio un paso adelante, su voz resonó con tranquila autoridad. Mis amigos, comenzó sus palabras, un faro de esperanza en la oscuridad, lamentamos la pérdida del capitán Marcus, pero no podemos permitir que la desesperación nos consuma, somos sobrevivientes, guerreros por derecho propio, juntos honraremos la memoria de Marcus luchando por negándose a rendirse ante nuestros opresores. Su discurso, aunque teñido de dolor, resonó en los prisioneros agitando el espíritu de coraje dentro de sus corazones mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y carmesí. El doctor Ramírez dirigió a los prisioneros en una ceremonia solemne para honrar la memoria del capitán Marcus. En el centro del patio plantaron un árbol joven, sus tiernos brotes verdes, un símbolo de nuevos comienzos en medio de los restos de su desesperación. Con las manos entrelazadas, formaron un círculo alrededor del árbol joven, sus rostros vueltos hacia la luz de un nuevo día. Aunque el camino por delante estaba plagado de peligros e incertidumbres, sacaron fuerza unos de otros y del legado de su líder caído, listos para enfrentar cualquier desafío que los aguardara en su viaje hacia la libertad. Inspirados por el sacrificio del capitán Marcus, los prisioneros resolvieron romper las cadenas de su cautiverio, reclamando su libertad de las garras de sus captores arianos. En los confines tenuemente iluminados de una cueva aislada, los prisioneros se juntaron, sus rostros grabados con determinación y resolución. Doctora Ramírez, su voz firme a pesar del peso de las circunstancias, tomaron el mando de la reunión. Cada miembro del grupo contribuyó con su experiencia. Sus mentes corrían con posibilidades mientras planeaban su audaz escape. Los mapas del planeta alienígena cubrían la mesa improvisada, iluminada por la luz parpadeante de la antorcha, mientras trazaban estrategias de rutas y evaluaban los riesgos potenciales. A medida que avanzaba la discusión, un plan comenzó a tomar forma a partir del caos de sus pensamientos. Se dividieron en equipos, a cada uno se le asignaron roles específicos cruciales para el éxito de su esfuerzo. El doctor Ramírez, con la precisión de un cirujano, orquestó sus movimientos, asegurando que cada miembro tuviera un papel vital que desempeñar. En su intento por la libertad, las tensiones hervían a fuego lento debajo de la superficie, las dudas y los miedos amenazaban con desentrañar su resolución, pero siguieron adelante, impulsados por la creencia compartida de que escapar no solo era posible sino inevitable. Unos pocos selectos se aventuraron en el implacable desierto que los corazones latían con fuerza con cada paso mientras navegaban por el terreno traicionero. Se movían con el sigilo de las sombras. Los ojos escaneaban el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Los restos de las expediciones salarianas anteriores cubrían el paisaje y servían como sombríos recordatorios de los peligros que los esperaban, pero con cada descubrimiento su resolución endurecía, su determinación inquebrantable frente a la adversidad. Mientras tanto, otro grupo se centró en solidificar sus alianzas con los tarianos nativos, buscando su ayuda en su búsqueda de la libertad a través de la negociación paciente y el respeto mutuo. Forjaron un vínculo con sus aliados recién descubiertos. Unidos en su lucha compartida contra un enemigo común, los tarianos impartieron un conocimiento invaluable de los secretos del planeta. Su sabiduría, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que los envolvía. Con el plan en marcha y sus alianzas aseguradas, los prisioneros hicieron sus preparativos finales para la tormenta que se avecinaba. Reunieron suministros, almacenaron armas y se sometieron a un entrenamiento intensivo para agudizar sus habilidades para los desafíos que les esperaban. La doctora Ramírez pronunció un discurso conmovedor. Sus palabras encendieron un fuego dentro de cada uno. Miembro del grupo, mientras se encontraban en el precipicio de su atrevido esfuerzo, un sentido de propósito corría por sus venas impulsándolos hacia lo desconocido con una resolución inquebrantable. La primera luz del amanecer pintó el paisaje desolado del planeta alienígena en tonos de naranja y púrpura, proyectando largas sombras que se extendían por el terreno árido. En el silencio inquietante los prisioneros recuperaron el aliento colgando en el aire gélido. La anticipación se enroscaba en sus pechos como un resorte listo para romperse. De repente la tranquilidad se rompió como un cristal cuando una patrulla de guardias arianos descendió sobre ellos, su presencia anunciada por el áspero ruido de sus pesadas botas contra el suelo rocoso. La doctora
Ramírez, un faro de determinación en medio del caos, estaba al frente, su mandíbula apretada en una resolución de acero, mientras inspeccionaba la amenaza que se acercaba. Luchamos, declaró su voz, una orden atronadora que resonó en el aire tenso con un rugido primario. Los prisioneros se armaron con cualquier arma improvisada que pudieron encontrar. Sus manos temblaban con una mezcla de miedo y adrenalina. Cuando sonaron los primeros disparos, el caos estalló como un volcán, arrojando violencia y desesperación en igual medida. La doctora Ramírez lideró la carga, sus movimientos fluidos y decididos mientras se lanzaba entre las cubiertas. Cada una de sus acciones era un testimonio de su inquebrantable resolución, con tácticas de guerrilla y precisión calculada. Los prisioneros se enfrentaron al enemigo, convirtiendo el desolado paisaje en un campo de batalla. En medio del caos de la escaramuza, los prisioneros aprovecharon la oportunidad para atravesar las líneas arianas. Su determinación los impulsó hacia adelante como una fuerza de la naturaleza. La doctora Ramírez lideró la carga, sus botas golpeando contra el suelo rocoso mientras guiaba a sus camaradas a través del terreno traicionero. Las balas pasaban zumbando junto a ellos como avispas furiosas, cada una un recordatorio del peligro que enfrentaban a pesar de las probabilidades en su contra. Los prisioneros se negaron a rendirse, sus espíritus intactos, mientras avanzaban hacia la libertad a través de estrechos pasajes y densa vegetación. Navegaban con un propósito único. Cada uno de sus movimientos era un testimonio de su inquebrantable determinación mientras se acercaban al borde del complejo sariano. La tragedia golpeó en forma del soldado Jackson, who valientemente se sacrificó para ganar tiempo para los demás. Acorralados por un grupo de soldados sarianos, el soldado Jackson se mantuvo firme, con la espalda contra la pared mientras luchaba con una ferocidad nacida de la desesperación. Su sacrificio compró segundos preciosos para sus camaradas, lo que les permitió continuar su vuelo hacia la libertad en medio del caos de la batalla. Justo cuando la victoria parecía estar a su alcance, los prisioneros fueron traicionados por uno de los suyos. El soldado Thompson, quien reveló su plan de escape a los arianos a cambio de clemencia. El corazón de la doctora Ramírez se hundió como una piedra mientras procesaba la traición. Su mente corría para adaptarse a la nueva amenaza con los cianos, pisándoles los talones. Sabía que tenían que encontrar la manera de mantenerse un paso por delante, si querían tener alguna esperanza de llegar a salvo al rocoso. El cañón resonó con los sonidos de disparos y explosiones mientras los prisioneros se enfrentaban a los arianos en un enfrentamiento final. Emboscada en el cañón. El capitán Marcus gritó órdenes a través del caos mientras ordenaba a sus camaradas que se cubrieran. Detrás de las rocas dentadas, las balas silbaban por encima levantando nubes de polvo mientras los prisioneros respondían al fuego con una determinación sombría. La doctora Ramírez se agachó, sus dedos volaron sobre el dispositivo de comunicación improvisado mientras transmitía información vital a sus aliados, dándose cuenta de que estaban superados. El capitán Marcus tomó la decisión en una fracción de segundo de retirarse a un terreno más alto. Con un movimiento de su mano, hizo una señal a los prisioneros para que retrocedieran. Sus botas golpeaban contra el terreno rocoso mientras trepaban por los acantilados escarpados. Los cianos los persiguieron sin descanso. Su tecnología alienígena les daba una ventaja en el paisaje traicionero. Al llegar a la meseta, los prisioneros establecieron apresuradamente sus defensas, sabiendo que su supervivencia dependía de mantener el terreno alto. El capitán Marcus inspeccionó el campo de batalla con ojos de acero. Su mente corría con tácticas y estrategias. El doctor Ramírez se mantuvo junto a su determinación inquebrantable mientras se preparaba para enfrentar a su enemigo de frente. Mientras los cianos se acercaban a los prisioneros, desató una andanada de disparos y explosivos. El aire se llenó con el rugido ensordecedor de la batalla. Los cuerpos cayeron en ambos lados, el suelo resbaladizo por la sangre. Mientras la lucha continuaba en medio del caos, las alianzas se pusieron a prueba y se hicieron sacrificios mientras los prisioneros luchaban por sus vidas y su libertad. Pero en medio de la carnicería un traidor emergió de en medio de ellos, su identidad envuelta en oscuridad. Hasta el momento de la traición, con solo accionar un interruptor sabotearon las defensas de los prisioneros, dejándolos vulnerables al ataque implacable de los salarianos. El corazón del capitán Marcus se hundió cuando se dio cuenta del alcance de la traición. Sus puños se apretaron con furia mientras se enfrentaba al traidor en una batalla de voluntades y desesperación. Con la espalda contra la pared, los prisioneros hicieron una última resistencia en la cima de la meseta, su determinación inquebrantable a pesar de las probabilidades en su contra. La doctora Ramírez lideró la carga, su voz resonando por encima de la guarida como ella reunió a sus camaradas para luchar con cada gramo de fuerza que poseían. El capitán Marcus estaba a su lado, sus ojos ardían con determinación mientras se enfrentaba al comandante sariano en un enfrentamiento que disuadiría y determinaba el destino de todos ellos. Los prisioneros emergieron de los escombros, sus cuerpos maltrechos y sus espíritus cansados, pero su determinación inquebrantable a su alrededor. Los restos de la fortaleza sariana ardían como un testimonio de la ferocidad de la batalla que había durado horas. El capitán Marcus inspeccionó la escena, su mandíbula se tensó en una determinación sombría a pesar
De las probabilidades en su contra, habían prevalecido. Los cianos, una vez sus opresores, ahora huyeron derrotados. Su otrora poderoso ejército, roto y disperso cerca. El doctor Ramírez atendió a los heridos. Sus manos firmes mientras administraba los primeros auxilios mientras trabajaba, su mente se desvió hacia el duelo culminante entre el capitán Marcus y el comandante Zorak que había visto desde lejos. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras los dos adversarios se enfrentaban con precisión mortal. El sargento Thompson se acercó a ella, su expresión atormentada por los recuerdos de su traición pasada, pero en el calor de la batalla había encontrado la redención arriesgando su vida para salvar a sus compañeros de una muerte segura. El doctor Ramírez le ofreció un gesto de agradecimiento reconociendo en silencio el coraje que se necesitó para enfrentar a sus demonios y salir victorioso mientras los prisioneros se reagrupaban en medio del caos. El soldado Sánchez emergió de la fritura con el rostro manchado de tierra y sangre. Contó la desgarradora historia de su empuje final contra los cianos. Sus palabras pintaron una imagen vívida del cambio de rumbo de la batalla contra todo pronóstico. Habían perseverado impulsados por una determinación compartida de reclamar su libertad. Con la batalla ganada y sus opresores vencidos, los prisioneros se reunieron para celebrar su dura victoria, pero en medio del júbilo había una corriente subyacente sombría, un reconocimiento de los sacrificios hechos y las vidas perdidas en la lucha por la liberación. El capitán Marcus se dirigió a los sobrevivientes con voz firme mientras expresaba gratitud por su coraje y resiliencia mientras se preparaban para partir del planeta hostil. Detrás de cada prisionero reflejaban el viaje que los había traído a este momento. Habían enfrentado dificultades inimaginables, soportado un dolor indescriptible, pero a pesar de todo, habían encontrado fuerza el uno en el otro. Los lazos forjados en el crisol de la adversidad los habían transformado, uniéndolos en un propósito común, y cuando su nave despegaba de la superficie desolada del planeta alienígena, llevándolos hacia un futuro incierto, sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que los aguardaban, los enfrentarían juntos porque no eran solo sobrevivientes, sino guerreros forjados en los fuegos de la batalla, y listos para enfrentar lo que el universo les arrojara.